Para todos ustedes un buen día, soy John Jairo Osorio González y hoy quiero ofrecer un acercamiento al concepto de educabilidad a partir del texto La educabilidad de José Antonio Tarrío. José Antonio Tarrío nos indica que el término es atribuido a Herbart, quien lo va a introducir en el campo de la educación. Herbart considera la educabilidad como un elemento fundamental en la pedagogía y lo asocia a la plasticidad y a la ductilidad. Según Herbert, puede encontrarse plasticidad en la materia, en la educabilidad, mm, esta educabilidad volitiva en los animales, pero hay una exclusividad en el hombre, y es eso que encierra la voluntad para la moralidad. En ese sentido, García Carrasco, otro autor, nos plantea que esa definición de Herbert posee dificultades semánticas, ya que es un significado muy vasto y la cercanía con el concepto de plasticidad no logra definir que esta educabilidad es una cualidad categórica y siempre estará referida al ser humano. Es decir, que sobre esto de que la educabilidad es una categoría que se refiere al ser humano, es donde se fundamenta el concepto. Varios autores, Capitán Díaz, Castillejo, Figner, Zubirí, García Carrasco, Fermoso, han argumentado la educabilidad desde y o como una categoría humana. Para tomar algunos de ellos, podríamos mirar que Capitán Díaz dice que la educabilidad eh, se perfecciona o es la que permite, perdón, que el ser humano se perfeccione y llegue a ser lo que es. Una visión antropológica. Castillejo eleva la educabilidad al nivel de ser la cualidad que permite que el ser humano tome la rienda de su vida. Para Flickner, la educabilidad es la que hace que el ser humano sea lo que es, que se haga, que se construya. Zubiri manifiesta que al nacer el ser humano es un animal defectivo, pero que gracias a la educabilidad se va separando de los otros animales, se perfecciona, es decir, se va acercando a eso de la humanización. Finalmente, Hens dice que la educabilidad es la capacidad de aprender adquirida por el distanciamiento de las conductas impulsadas por los instintos, por el factor genético y que permite una trascendencia o una apertura a lo ontológico. Entonces, la plasticidad que se encuentra en todo ser vivo es para el ser humano el sustento de la educabilidad, porque esa intención, porque esa voluntad, y es lo que nos diferencia de los otros seres vivos. Nos presentan unas características de la educabilidad y entonces el autor nos acerca hacia la característica de lo personal, de la intencionalidad, de la dinámica y de la educabilidad como necesaria. Es personal porque se genera desde la personalidad del individuo, este que interactúa en un grupo particular, y lo plantea como una exigencia personal. Es decir, queremos avanzar, queremos seguirnos construyendo como humanos. Es intencional porque hay una influencia que se experimenta desde fuera. Y entonces eso hace que sea necesaria la intervención y la intención. En ese sentido se habla de intencionalidad. Es dinámica, pues porque el ser humano recibe el influjo de todo lo que le rodea para la construcción y consolidación de su personalidad. Es la posibilidad de interiorizar las afectaciones y adaptarlas, eh, lo que caracteriza esa dinámica de la educabilidad. Finalmente, el autor nos plantea que es necesaria, porque sin ella el ser humano no podría autorrealizarse. En este apartado, el autor se remite a Fermoso. Igualmente, encontramos unos límites de la educabilidad y hay una premisa que va a dar la apertura a esta discusión. Y esa premisa es que no es posible la posibilidad de que el ser humano alcance la perfección. Bueno, dicho en palabras del autor, es la perfectibilidad no es posible. Y básicamente la limitación mayor en torno a la educabilidad reside en la corporeidad, es decir, en la materia,
pues esta materia coloca límites al espíritu, es decir, ese espíritu libre, ese espíritu que se quiere mover, encuentra ciertos límites en la corporeidad y por lo tanto, ante este problema, se encuentran unas perspectivas de análisis y una de esas perspectivas tiene que ver con el pesimismo pedagógico. Entonces, el pesimismo pedagógico se ha fundamentado en la limitación genética. Es una postura radical. En el siglo XIX fue defendida por esa corriente genetista. Galton afirmó que la educabilidad es casi imposible de desarrollar. En ese sentido, el educador poco tiene que hacer o puede hacer ante ciertas características genéticas del educando. Eh, el acto educativo resulta engañoso y algo, como lo plantea el autor, algo así como piadoso, al no tener nada que hacer. Lombroso plantea que cada individuo viene dado con una constitución genética y entonces puede considerarse la posibilidad de que de manera nata hay delincuentes y al mismo tiempo hay héroes porque su condición así lo determinó. En pocas palabras, no habría culpa, ¿no?, social en el hecho de que haya delincuentes o haya héroes o personas dedicadas al altruismo. Es una visión, repito, desde esa perspectiva genetista. El autor Carrel, Bandura y Alexis, esos autores, manifiestan que las diferencias en los aprendizajes de los distintos individuos se dan por la diferente constitución genética en cada uno de ellos. Es importante también resaltar que la literatura también en algún momento se ha ido por esta línea, o algunos autores se han ido por esa línea genetista. Eh, el autor del documento nos dice que Ibsen o Zola en algunas de sus obras han mostrado personajes que son movidos únicamente por el destino biológico. Y Schopenhauer enfatizó que el hecho de ser bueno o malo, o de tener acciones benévolas o malévolas, es algo que viene dado con el ser humano y ahí la educación no tiene nada que ver. En la orilla opuesta encontramos el optimismo pedagógico, otra perspectiva, fundamentada en la influencia del ambiente. En ese sentido, los pensadores genetistas no tienen nada que ver, ¿no? Aquí es el ambiente el que de alguna manera o tiene una gran influencia en el desarrollo de la personalidad del individuo y en su educabilidad. La vertiente sociológica de esta visión, en este sentido ubicamos a Owen, eh, manifiesta que es el grupo social el que ejerce una influencia en los individuos y la educación cumple una función de elemento modelador importante. También desde el marxismo se plantea que, pues hombre, los seres humanos son resultado de las relaciones sociales, lo que incluye la situación histórica en que les ha tocado vivir a ellos. Eh, Desde el sociologismo, Durkheim y Nator han afirmado que aunque nacemos como individuos, es la sociedad con su influjo la que nos hace personas. Entonces la personalidad no es innata, como lo sugieren los genetistas, sino que es adquirida en el contexto social. La vertiente psicológica lo que va a plantear es que el comportamiento solo se da cuando ha habido un aprendizaje en el hecho de que el contexto condiciona. Bajo esta premisa, por ejemplo, Watson manifestó que la personalidad se puede manifestar desde el exterior o moldear mejor desde el exterior. Conviene decir que los defensores de esta vertiente argumentan que es mediante la educación que el ser humano puede llegar a su pleno desarrollo. Aquí citamos a Brunner, quien formuló que cualquier niño en cualquier edad o etapa de su desarrollo se le puede enseñar de la mejor manera. En ese sentido, la influencia del educador está visible allí. Finalmente está la perspectiva del optimismo moderado, que se fundamenta en la relación entre lo biológico y lo ambiental. Entonces, desde esta óptica, sí se puede influenciar en la herencia o en lo genético. Es imposible, además, el hecho de entender al ser humano desde lo genético y también únicamente desde el ambiente. Hay unas limitaciones generales de la educabilidad y que pueden ubicarse en la naturaleza del ser humano y en la naturaleza de la intervención educativa. En el primero de los casos, el de los límites de la naturaleza del ser humano, se hace referencia a Herbart en cuanto a las contradicciones que encierra la educabilidad.
Una de ellas la constituye el determinismo libertad del ser humano. Al modo de ver de este autor, la libertad es requisito de toda educabilidad, la capacidad de decidir qué, cómo y cuándo aprender. Lo determinista está asociado al aspecto genético que pone límites a la educabilidad, así contemos con libertad. Otra de las contradicciones está representada en la oposición naturaleza y cultura. En este aspecto se está indicando que no solo se educa para la individualidad, aunque la educabilidad persigue la construcción de una individualidad que me diferencie de los demás y que me haga más humano, como ya se expresó anteriormente. También educar o se debe educar a fin de que yo pueda interactuar en la sociedad bajo una cultura particular. Bien, el otro limitante, el que se refiere a la naturaleza de la intervención educativa, está relacionado con la técnica. Eh, el autor nos presenta a Jasper cómo los limitantes en la intervención educativa pasan por el educando, pues se necesita algo sobre lo que actúa la educabilidad en él y que ya tenga o ya lo tenga dado. También sobre el educador, porque este puede objetivizar o subjetivizar la relación con el educando y las condiciones sociales y culturales que están relacionadas con la existencia que está unida a las limitaciones de la vida como una realidad biológica. El autor nos lleva después a hablar de la espiritualidad del ser humano y básicamente las teorías espiritualistas se sitúan o sitúan la educabilidad en el espíritu humano. San Cristóbal comenta que la educabilidad es asumida como una categoría del espíritu. Él plantea que solo el ser humano, por el hecho de tener dimensión espiritual, es sujeto de ser educado. Y estas teorías ubican tres características de la educabilidad. Una característica personal, que se da en la persona, entendida como un espíritu encarnado y libre. Una característica racional, es posible solo a partir de la relación del espíritu con el medio, con las cosas, con el contexto, y lo activo, que se adquiere por la relación constante que se establece o que establece el propio espíritu. Este le da ese carácter de operatividad. Hay unas cualidades que se le asignan al espíritu y que posibilitan la educabilidad. La libertad o la autonomía existencial frente a la presión del orgánico, la apertura al mundo que lo rodea, la objetividad o posibilidad de ser determinado por la manera de ser de los objetos mismos. Y a la par, o digamos que en otra posición de las teorías espiritualistas o de la espiritualidad están las teorías personalistas. En este caso nos relacionan a Scheller, quien asume la persona como una manifestación natura espiritual. Por ello la educación solo tiene sentido si toma en cuenta la totalidad del ser humano. De esto se llama la unidad sustantiva del ser humano y de esto es que emerge la educabilidad. Eh, el hombre es una persona hecha, es constituida, aunque no le haya venido aún la educación. Digamos que esa es una conclusión final del autor. Pero el hombre es un ser esencialmente abierto porque es y puede ser, y es precisamente en este poder ser donde se localiza la educabilidad. Bien, espero sus comentarios, espero sus aportes. Eso es un tema amplio y en este caso lo que se pretende es dar una mirada muy general a él. Muchas gracias.